compañeros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irvin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este sábado 28 de diciembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, vámonos de lleno a la información porque simplemente sigue dando de qué hablar este tema de la ley del Infonavit y sobre todo ahorita que están de vacaciones, quien aprovecha pues obviamente estos spots de Acción Nacional para seguir mintiendo y querer pintar una narrativa simplemente de miedo, es el impresentable delfín Jorge Romero, quien ahora con este spot que lanza, miren ustedes, habla de la reforma al Infonavit y que según Morena quiere aprobar este 2025 y que se trata de un robo a las y los trabajadores. Y sale con este cuentito en el que dice, en estos 3 minutos te cuento el por qué. Pues bastaron nada más 2 para que simplemente Arturo Ávila lo haga pedazos y tire simplemente estas narrativas que están planteando los de la oposición, porque lo que dijo Romerito lo van a escuchar de la mayoría, como siempre, en nado sincronizado, queriendo causar simplemente polarización, amarillismo y obviamente poner en contra a los trabajadores contra Morena. Escuchen ustedes con qué salía el delfín. Hola, soy Jorge Romero, presidente nacional del PAN, y hoy te vengo a contar cómo la reforma al Infonavit, esa que Morena pretende aprobar en el 2025, es un tema gravísimo, pues estarían quedándose con 2 billones de pesos de tus ahorros. Primero que nada te diré que Acción Nacional va a darlo todo por impedir que se queden con tus ahorros, con tu dinero. Vamos a luchar por ti y por tu patrimonio en las calles, en los foros, en las tribunas, en entrevistas, donde sea que sea, para impedir este abuso. Déjame contarte de qué trata esta reforma. Hoy el Infonavit funciona así. Una parte de tu salario se va a un ahorro, el cual puedes utilizar para solicitar un préstamo hipotecario, o sea, para construir o para comprar una casita, una vivienda o un terreno. Es tu dinero, tus ahorros, viene de tu sueldo. Es tu decisión qué hacer con ellos. Nada más que con la reforma de Morena, el gobierno se haría con el control prácticamente total de esos ahorros, los tuyos, y los quiere utilizar para financiar sus planes de construcción. Es decir, en lugar de darte un crédito hipotecario, ellos pretenden construir la vivienda y vendértela, con tu dinero y con sus reglas. Mira, esta no es la primera vez que así se las gasta Morena. Como ellos lo único que saben hacer es repartir dinero y como ya se les está acabando, este mismo año, a principios, te quitaron sin tu consentimiento tu cuenta Afore, por el simple hecho de que tuvieras más de 65 años. Pero qué exagerados que somos en la oposición. El dinero que antes le servía a las familias mexicanas para construir su casita, su patrimonio, hoy está en peligro de ser desviado para financiar proyectos de ve tú a saber qué calidad o qué rentabilidad, en los que ya hemos visto que predomina la opacidad, la incertidumbre jurídica y las decisiones por dedazo. Obviamente los sindicatos y representantes de trabajadores ya están claramente en contra de esta reforma porque viola tus derechos. Además, con la premura con la que quieren aprobarla, como siempre, Morena no escucha las graves advertencias por parte de expertos ni de las demandas de la ciudadanía, ni a ti que eres quien ahorró estos recursos. Acción Nacional no soltará este tema. Seguiremos denunciando estos abusos de autoridad y cualquier acción que atropelle tus libertades. Nos vemos pronto para explicarte cómo podemos juntos defendernos de este robo, para continuar esta lucha y defender tu patrimonio y el de tu familia. Nos vemos pronto. Hola. ¿Alguien le cree a este payaso? Arturo Ávila detalló esto así rápidamente para que ustedes puedan también escuchar y ver otra parte, otra perspectiva de lo que se está hablando. Bien. ¿Qué quiere el gobierno de México? Darle a estos... Cuéntame, la ley de Infonavit. Fíjate que hay 7.5 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a la vivienda.
aunque estén cotizando. Es decir, que por más que ellos coticen, no les da para poder tener acceso a vivienda. ¿Qué quiere el gobierno de México? Darle a estos 7.3 millones de mexicanas y mexicanos la posibilidad de tener vivienda digna. Entonces, las modificaciones que se están haciendo tienen que ver con crear un sistema de vivienda orientado al tema social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el crédito sea barato. Oye, ¿qué se necesita para que un crédito sea barato? Pues comprar terrenos, construir vivienda, quitar la corrupción, quitar los negocios que se hacían antes, ¿no? Porque lo que se busca es que pues la gente tenga vivienda, no que se haga un negocio de la vivienda. Y bueno, ni qué decir también de los casos de corrupción. Fíjate, se detectaron casos en donde una empresa que fue contratada para desarrollar una plataforma por 500 millones de pesos, resulta que incumple el contrato, la empresa demanda al Infonavit y se sale ni más ni menos que con una indemnización de 5,000. No, bueno, eso estaba más armado que nada, mi querido Arturo. Tú eres una persona inteligentísima y lo sabes. Casas vendidas hasta 4,000 veces. Notarios que vendieron casas, la misma casa 275 veces. Sí, no. Nacían constructores que eran el primo de uno de los gerentes de las direcciones sectoriales. Imagínate tú qué tipo de casas hacían, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues recuperando el control, la directriz, ¿no?, de un instituto que durante muchos años, y hay que decirlo, Oscar Mario, era un nido de ratas. Pero vamos a abonar más allá, porque también esto es muy importante. Fíjense ustedes, Justicia Social destacó cómo simplemente, gracias a estas reformas que ahorita vamos a escuchar, se ha logrado dar más derechos a la clase trabajadora. Pero antes de escuchar a Arturo Ávila, esto es importante. Estas mentiras que simplemente se han dado sobre la reforma a la ley del Infonavit. Gritos alarmistas desde las tribunas y tergiversando los datos, comentaristas y políticos de oposición mintieron al asegurar que el gobierno de México tomó el control del Infonavit para apoderarse de los ahorros de los trabajadores. 1. El gobierno de México dispondrá de la cuenta personal de vivienda de los trabajadores. ¡Mentira! El Infonavit es un organismo de servicio social que administra el Fondo de Vivienda de los Trabajadores de México y es facultad de su Consejo de Administración, compuesto de manera tripartita por representantes de los trabajadores, de los empleadores y del Gobierno de México, decidir sobre las inversiones que realice el instituto y los financiamientos que obtenga. Esta facultad no es nueva ni se le dio al Infonavit a partir de la reforma recientemente aprobada. Además, el texto de la reforma especifica que en ningún momento implicará el destino de recursos del fondo en beneficio de personas que no sean derechohabientes. 2. El gobierno de México tomó por asalto al Infonavit. ¡Mentira! La reforma mantiene la composición de la Asamblea General y el Consejo Administrativo del Infonavit. Solamente reduce el número de integrantes de estos órganos, conservando la integración tripartita y la representación paritaria. La reforma no otorga nuevas facultades del Gobierno de México sobre el Infonavit. 3. La empresa filial del Infonavit construirá 1 millón de viviendas. ¡Mentira! El programa de vivienda y regularización del Gobierno de México contempla la construcción de 1 millón de viviendas a lo largo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, de las cuales 500,000 serán construidas por el Infonavit a través de una empresa filial y las otras 500,000 por la Comisión Nacional de Vivienda. 4. La Secretaría de Hacienda no garantizará los recursos del Fondo de Vivienda del Infonavit. ¡Mentira! Es el Infonavit quien administra el Fondo de Vivienda de los Trabajadores de México, no la Secretaría de Hacienda, y es independiente al presupuesto de egresos de la Federación, elaborado por la Secretaría de Hacienda. Además, el programa de vivienda y regularización con el que se construirán 1 millón de viviendas implicará la inversión federal de 600,000 millones de pesos. Pues así las cosas. Y para rematar esto que decía Arturo Ávila. Veíamos también ahí las últimas reformas que ustedes han aprobado. Una enorme cantidad de reformas constitucionales, un nuevo marco jurídico, Blanca, que nos da una constitución distinta, una constitución mucho más cercana a la gente, ¿no? Hay una reforma por ahí que la acabas de mencionar, que a mí me parece muy importante, y tiene que ver con cómo vamos a darles derechos a los trabajadores de plataformas digitales.
Con esta reforma, ya los trabajadores de plataformas digitales que generen ingresos equivalentes a un salario mínimo mensual van a tener derecho a seguridad social. Cuando vas en reparto, que normalmente van o en bicicleta o en moto, pues también se podría catalogar como un trabajo de alto riesgo. Y esto ya le garantiza ahora sí acceso a la seguridad social, a la vivienda, a los derechos colectivos que habían sido tradicionalmente negados a los trabajadores de este sector. Esto va a reducir esta precariedad laboral que estaba en este sector. Van a tener participación de las utilidades. ¿Cómo se fijó? Aquella repartición o aquellas horas que tengan más de 288 horas anuales. Y algo bien importante, transparencia en los algoritmos. La ley contempla que las plataformas deben de informar a los trabajadores cómo operan sus algoritmos para asignarles tareas. ¿Cuál es la decisión para decir te asigno esta cantidad de trabajo? Si no hay transparencia del algoritmo, pues el que trabaja en una plataforma dice, oye, pero ¿por qué no me asignan tal viaje? Oye, pero ¿por qué me asignan un viaje tan corto? Oye, ¿cuál es el criterio para que yo tenga derecho a un ingreso más importante? Entonces, la transparencia no solamente ayuda al trabajador, ayuda incluso al usuario Por supuesto. de este tipo de plataformas, ¿no? Y finalmente, lo más importante, estamos formalizando un sector de empleo bien importante. Así que por donde se vea, Blanca, es verdaderamente una legislación bien innovadora. Varios países en el mundo van a voltear a ver esta legislación y nos van a decir, oigan, no sean malitos, déjenos hacer un copy-paste, ¿no? Absolutamente. Pues vamos y esperamos que esto simplemente sea una realidad. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.